queridos hermanos. Dios nos bendiga en esta nueva oportunidad que tenemos de poder conocer algo más de las Santas Escrituras. En esta noche tenemos justamente el tema del señorío de Cristo, el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema, personalmente para mí, uno de los temas fundamentales para la vida del creyente. Eh, Porque esto tiene que ver con algo muy importante, de que Cristo, de que Cristo no sea el que gobierne, el que habite en nuestro corazón, el que tome control de toda nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida. Y justamente es allí donde se encuentra uno de los problemas del ser humano, de la caída del hombre. Eh, Entró lamentablemente el que el hombre busca su propio gobierno. Entonces existe el anarquismo, donde nadie quiere ser gobernado, nadie quiere que lo manden, que le digan lo que tienen que hacer. Eso es algo que eh, está en nuestra naturaleza, está en nuestra naturaleza caída, justamente porque el hombre le dio ese lugar eh, para que hoy día nosotros tengamos este tipo de problemas. Dios le dio al hombre esa autoridad, esa potestad de poder gobernar, sojuzgar la tierra. Dios le dio esa autoridad, pero ya en la caída el hombre desechó a Dios y él es quien quiere gobernar y que nadie lo gobierne. Entonces cuando nosotros venimos a conocer sobre el reino de Dios, a conocer a través del mensaje de Jesucristo, eh, aceptamos, aceptamos entrar en la jurisdicción del señorío de Jesucristo, al aceptarlo a Él como Salvador. Por eso la Biblia, o sea, la Biblia va a hablar, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, está hablando de reino, el reino de Dios. El reino de Dios donde nos enseña la palabra del Señor de que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas, ya nosotros no estamos en ese reino de las tinieblas que tiene que ver con Satanás, con su gobierno tenebroso. Ahora nosotros estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hemos sido trasladados. Entonces hemos pasado a esa jurisdicción, a ese señorío de Jesucristo. Una cosa es que cuando nosotros aceptamos el mensaje de salvación, Él nos salva a nosotros, ¿verdad? Él nos salva. Pero cuando ya Él nos da la salvación, nosotros eh, tenemos que servirle a Él. ¿Por qué? Porque ahora estamos, como le digo, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de otra cultura, de otras costumbres, de otros principios morales. Estamos hablando de otra nación, otro reino. Y tenemos que adaptarnos, adaptarnos a a esta nueva nación, a este nuevo país, a este nuevo reino. Estábamos en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Estábamos en el reino de las tinieblas, donde este mundo, las atracciones de este mundo, donde el príncipe de este mundo, que es Satanás,
a través de todo lo que ofrece la corriente, ¿verdad? La corriente mundana, que es atractiva para nuestra carne, estaba nosotros sujetos a ellos, pero aún estando en el reino de Dios, perteneciendo al reino de Dios, eh, somos invitados, somos tentados en nuestra naturaleza a conformarnos a este sistema, a vivir conforme a este sistema mundano, anarquista, y dejar de lado justamente el señorío de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, en el orden de prioridades, por esa naturaleza caída, está, estamos primeramente nosotros, el yo. Tenemos en segundo lugar los negocios, carrera, fama, bienestar, amigos, familia, y Dios lo ponemos en el último lugar. Cuando necesite a Dios, cuando tenga alguna necesidad, voy a Dios. O de repente solamente el día domingo que hemos apartado para ir a la iglesia, en ese día nos acordamos de Dios, pero en realidad Dios debe de estar en el primer lugar todos los días de nuestra vida, las 24 horas. ¿Ya? Las 24 horas Dios debe ser el que esté en el primer lugar. Uno de los problemas, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso, era de que Dios no estaba en el primer lugar. Por eso que el Señor le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu amor, tu, tu pasión, tu amor por mi nombre, ¿verdad? Pero has dejado tu primer amor, has dejado tu primer amor. Eso quiere decir de que el centro de la iglesia, en este caso de Éfeso, no era Jesucristo. Ellos trabajaban por él, hacían quizás buenas obras, ¿verdad? Pero tenían al yo, ¿verdad? Tenían de repente el trabajo en primer lugar, tenían a los amigos, a la familia en primer lugar, como suele suceder. Uno conociendo ya a la familia cristiana, vemos a muchos hermanos que a veces, por ejemplo, llega una visita a la casa el día domingo, que es el día que nosotros lo dedicamos para ir a la iglesia, adorar, alabar, exaltar el nombre del Señor, pero al llegar esa visita, dejamos de asistir a la iglesia. O sea, no está en primer lugar el Señor. O sea, el Señor no está gobernando, el Señor no está como Señor de nuestras vidas, sino en este caso los amigos, en este caso la familia, ¿verdad? Y vemos de esa forma. Y podemos ver muchos otros ejemplos, lamentablemente, como, como esto, Dios no está en el primer lugar. Pero la Biblia nos enseña de que en el primer lugar debe de estar nuestro Señor Jesucristo. Eh, en el capítulo 6 de Lucas, se me viene a la memoria, Lucas, el capítulo 6 nos habla el Señor, eh, ¿por qué me dicen Señor? ¿Por qué me dicen Señor? Y no hacen mi voluntad. Eh, y ahí habla, o sea, compara, hace una comparación entre el hombre que oye sus palabras y las hace. ¿Bien? Esto tiene que ver con señorío. O sea, el fundamento para que las cosas salgan bien, para ser fructífero, para que todo nos salga bien en la vida, por eso le decía de que es un tema muy importante, para que todo vaya bien en la vida, Jesucristo tiene que ser el Señor de nuestra vida. O sea, tiene que ser el fundamento, el señorío de Cristo tiene que ser el fundamento principal en nuestras vidas, porque Él dice, eh, aquel que oye mi palabra y las hace, le compararé a este hombre
edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Tuvo buen cimiento, buen fundamento. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu sobre la casa y la casa no cayó. Pero aquel que oye la palabra, ¿verdad? Aquel que conoce las escrituras, que ha sido trasladado al reino de Dios, pero solamente es oidor y no hace la palabra, o sea, no deja de que Cristo señoree, porque tiene que ver con, esto tiene que ver con obediencia a lo que Dios nos dice. El señorío tiene que ver con obediencia. El señorío tiene que ver con, el señorío de Cristo tiene que ver en que Él es nuestro amo, nuestro Señor, el que dirige nuestra vida en todas las cosas. Tenemos que darle lugar en todas las cosas. Eso es el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros no lo dejamos operar en algunas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Solamente en las cosas que nos convienen a nosotros, entonces nuestras, podemos decir, las obras, las cosas que nosotros hagamos en esta tierra, lo que vayamos edificando por nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? Sin la dirección, sin el señorío de Cristo, cuando venga la prueba, ¿verdad? Porque el viento, los ríos de los cuales habla Jesucristo, eh, la enseñanza, la idea es que tiene que ver con las dificultades, las pruebas que enfrentamos. Vienen las pruebas, entonces la casa cae. Aquello que nosotros empezamos, lo que nosotros estamos construyendo con nuestras propias fuerzas, sin la dirección, sin el señorío de Cristo, va a caer. Y es por eso que vemos muchas cosas que nosotros hemos hecho que no nos han funcionado en nuestras vidas. Entonces, por eso le digo, o sea, la importancia de que Cristo sea nuestro Señor, que Él gobierne nuestras vidas. ¿Verdad? Estamos en este mundo, estamos en este mundo, somos, somos tentados a conformarnos, a vivir bajo este sistema por causa de la naturaleza que arrastramos, ¿verdad? Somos tentados. Por eso que el apóstol Pablo habla del capítulo 12, versículo 2 de Romanos, habla de que no debemos de conformarnos, no os conforméis a este siglo, o sea, no debemos de adaptarnos a este sistema mundano, no debemos hacerlo, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber una transformación y esa transformación tiene que ver con el señorío de nuestro Señor Jesucristo, con los cambios que tenemos que hacer. Por eso que cuando Cristo, Juan el Bautista, comenzaron su ministerio, lo primero que ellos dijeron fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, como hemos explicado en otras oportunidades, ese término metanoia no solamente implica o da la idea de, de pedir perdón, de aceptar en realidad nuestra condición y humillarnos, reconociendo de que hemos pecado contra Dios, ¿verdad? Sino que también ese término habla de un cambio de mente. Entonces lo que Cristo también estaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, cambien su forma de pensar. Y al cambiar la forma de pensar, viene una transformación. O sea, estamos aceptando, aceptando las enseñanzas de Cristo, la dirección de Cristo, porque el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido, Él nos está hablando continuamente a la luz de las Escrituras. O sea, Dios nos está hablando a través de su palabra, nos está enseñando, está renovando nuestro entendimiento, ¿verdad? Nos está readaptando
adaptando a su reino. Estamos conociendo su cultura, estamos conociendo sus principios, estamos conociendo todo lo que tiene que ver con el reino, cómo se debe de vivir en el reino, ¿verdad? Entonces es importante esto, es importante. Dios no puede gobernar desde el último lugar, Él tiene que ser el primero, ¿ven? Así que, como le digo, es muy importante. Podemos nosotros formar parte de su reino, o sea, por supuesto, reconociendo su señorío, el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre toda nuestra vida, no solamente parte de nuestra vida, no solamente algunas áreas de nuestra vida, porque eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que rendimos una parte de nuestras vidas, una área de nuestra vida, pero le decimos a Dios, esto no lo toques, ¿ya? Esto no lo toques. Toma control de esto, de esta área de mi vida, pero la otra no, ¿ya? En esta área de mi vida tú no puedes gobernar. En las decisiones, por ejemplo, no sé, pues, de, de tomar a alguien para el matrimonio, por ejemplo. Ese es un problema, es una de las grandes decisiones que tenemos que tomar en la vida. Y le decimos a Dios, en esta área no te metas porque a mí me gusta determinada persona, ¿verdad? Pero también tenemos que incluir el señorío de Cristo. Dios conoce y sabe quién es la persona que verdaderamente nos conviene a nosotros. Por eso Pablo dice que aún en la vida y la muerte debemos de dejar que Jesucristo sea el Señor, porque Él es el Señor. Él en la vida, Él venció a la muerte, Él tiene el control de todas las cosas. El nombre de Cristo está sobre todo, sobre las fuerzas del mal, aún sobre los incrédulos. Jesucristo es el Señor. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 9 dice, porque ninguno de vosotros, hay una parte ahí que no me deja ver bien el texto bíblico, así que voy a ir no sé cómo hacer ahí para poder quitar, ¿verdad? Ahí sí porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. O sea, Cristo es el Señor en todo. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ya al final, nosotros si le entregamos todo el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, ¿verdad? También en la muerte, Él es el Señor. Y un día nosotros vamos a escuchar su voz y vamos a resucitar, porque Él es el amo y Señor de todas las cosas, de todo este universo. El, el Padre le dio esa potestad, le dio ese señorío, ¿verdad? Y no hay nadie, como dice la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo, ¿verdad? Toda rodilla se va a levantar, ¿verdad? Entonces, podemos formar parte de su reino reconociendo ese señorío sobre la vida y la muerte también. También sobre nuestro hogar, sobre nuestro hogar. Fíjese que cuando nosotros entregamos al Señor nuestro hogar para que Él gobierne, para que Él nos dé esa sabiduría para criar a los hijos, de estar orando, intercediendo por ellos. Hermano, todo es diferente. Se marca una diferencia.
Nosotros no podemos eh, gobernar a nuestros hijos sin la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él conoce y sabe perfectamente, ¿verdad? Todo lo que Él desea hacer con nuestra descendencia. Entonces, como le decía, aún para la elección de pareja, debemos de permitir de que Cristo sea el Señor. ¿Cuántas, cuántos matrimonios uno ha conocido en la vida donde en realidad no se buscó la dirección de Dios? O sea, allí, lamentablemente lo que primó fue la pasión de la persona antes que la guía del Espíritu de Dios. Aunque la Biblia nos dice que no os unáis en yugo es igual con los incrédulos, aún así, verdaderamente muchos creyentes, muchos creyentes han tomado la decisión de no someter esa área de su vida, de someterla, para que sea Dios quien indique, quien nos guíe a tomar a la mujer o al hombre correcto. Por eso que existen, cuando se toma una decisión dejando fuera a nuestro Señor Jesucristo, allí es donde después, en el matrimonio, suceden muchos problemas. Llega aún, inclusive, a ahí existen muchos conflictos, divisiones, eh, divorcios y tantas otras cosas, ¿verdad? Maltratos psicológicos y así, justamente porque no aceptamos, ¿verdad? No aceptamos ese señorío que es importantísimo, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿ya? Aún en nuestro hogar, como le digo, para la elección de pareja, necesitamos al Señor, necesitamos a Cristo. Él nos va a dar la dirección correcta, señalar a la persona correcta, ¿verdad? Para que nosotros podamos a futuro tener un matrimonio con luchas, con las dificultades que se dan en esta vida, pero siempre victoriosos, gozosos y felices, porque el Señor está en el asunto. Le dimos el lugar correcto. También para los hijos, ¿verdad? Voy a correr un poquito para la derecha, hermano Alba. No me deja ver ahí. También para la crianza de nuestros hijos hay promesa de parte de Dios, promesa de parte de Dios para los hijos, donde se debe de honrar, dice la Biblia, honrar a los padres, que es uno de los mandamientos con promesa. Y sucede en la vida de los seres humanos que nos cuesta someternos a los padres. No importa cómo hayan sido los padres, ¿verdad? Si nosotros tenemos el señorío de Cristo, tenemos que ser obedientes. Y en este caso, honrar a nuestros padres. Honrarlo. Dice que es un mandamiento con promesa para que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Nos vaya bien en todas las cosas. Ya desde el momento que Cristo es el Señor de nuestra vida en todas las cosas, en el trabajo, bueno, en el hogar, en todas las cosas, querido hermano, todo va a funcionar bien. Aunque parezca a veces ilógico lo que Cristo nos está diciendo, o sea, lo que el Señor
a donde el Señor nos está guiando, aunque parezca ilógico, aunque nuestro razonamiento diga lo contrario, nosotros, nosotros debemos de atender a esa voz interna del Espíritu Santo o a su palabra que nos dice, anda por este camino, sigue en esta dirección o haz esto y te irá bien. Nosotros, aunque parezca ilógico, debemos de obedecer, ¿verdad? Debemos de obedecer. Eso la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, fíjense, y no para los hombres, sabiendo que el Señor, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando uno, por ejemplo, tiene un trabajo dependiente, hay jefes, hay gerentes, nosotros estamos bajo esa autoridad, estamos bajo esa autoridad y tenemos que sujetarnos. Fíjense que la Biblia nos dice que nosotros, si estamos trabajando, no lo estamos haciendo para el jefe, no lo estamos haciendo para, entre comillas, para la empresa, tenemos que hacerlo como para el Señor. Tenemos que hacer las cosas como para el Señor, o sea, todas las cosas, no algunas cosas. Y eso es lo que nos cuesta, como decíamos al principio, ese espíritu de anarquismo, donde uno quiere ser su propio gobernante, no quiere someterse. ¿Verdad? Sucede en todo ámbito de cosas. Ese es el espíritu que hemos heredado, ese es el espíritu que trata de gobernarnos. ¿Verdad? Pero ya estamos en este reino, en el reino de Jesucristo, y Él es el Señor, y Él es el que nos va a decir qué es lo que debemos de hacer. ¿Verdad? Dice aquí las Escrituras, Jesucristo es el Señor. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la privilegia. Primero, es complicado. Si nosotros hacemos en un momento, o sea, una reflexión, hacemos memoria de nuestra vida, yo personalmente puedo decir que a mí se me ha hecho muy difícil someterme, a veces inclusive a las autoridades, por todas las cosas, por ejemplo, en nuestra nación, donde la corrupción está tan fuerte en, en las autoridades que a uno le cuesta someterse. Pastor, perdón que le apagué la micro, pastor, porque lo que pasa es que hay un hermano que está y apagué. Ya, amén. Continúe, por favor. Ok, eh, nos cuesta, ¿verdad? Pero el Señor Jesús fue uno de los ejemplos grandes, de los modelos de sometimiento. No sé si ustedes recuerdan cuando vino el centurión a pedirle para que sanara a su siervo. El pueblo judío estaba bajo sometimiento del imperio romano, y cuando viene este centurión, Jesucristo inmediatamente le dice, sí voy a ir, voy a sanar a tu siervo. En ningún momento Jesucristo se resistió, Jesucristo no se resistió a las autoridades, se sometió a las autoridades, a pesar de que Él es el Señor. Por eso la Biblia dice que Él se hizo siervo, se hizo hombre, se hizo siervo, teniendo todo el poder, toda la autoridad, Él se humilló, dice, a lo sumo. Y para someterse, para tener un sometimiento de lo que en realidad nos dice el Señor, primero bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, bajo esa autoridad. Y Él nos enseña a nosotros a someternos a las autoridades, a someternos
a los líderes, a los que están sobre nosotros, a los pastores. ¿Usted cree que por qué hay tantas divisiones dentro de la iglesia? Por ese espíritu anarquista, donde el ser humano quiere gobernar él y no someterse. Pero hay un principio bíblico, y Jesucristo lo dijo, y el apóstol Pablo lo dijo: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere su tiempo. O sea, que la humillación, el sometimiento, te lleva a la exaltación. Es increíble, ¿eh? Si nosotros nos rendimos a Jesucristo, nos va a ir bien. Las cosas van a funcionar. Porque Dios le dio esa potestad, Dios le dio esa autoridad. El versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queremos glorificar a Cristo, queremos glorificar al Dios Padre, tenemos que someternos. Un domingo hablamos sobre Efesios, el capítulo 3, versículo 17, si no me equivoco, donde Pablo justamente ora por la iglesia de Éfeso, por los hermanos, para que Dios le dé, ¿verdad?, fortaleza en el hombre interior, por el Espíritu Santo, para que habite Cristo, ¿verdad?, para que habite Cristo en sus corazones. O sea, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es para que Cristo tome el control, Cristo tome el dominio, ¿verdad? En todas las cosas nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, su venia, su dirección. No ser nosotros los que gobernamos, porque sucede así. Más bien nosotros queremos gobernar a Cristo. Nosotros queremos gobernar a Cristo, ¿verdad? Tenemos planes, proyectos, y le decimos al Señor: apruébame esto, oramos por ese proyecto, por ese plan, por esa decisión, algún asunto que la decisión que tenga que tomar. Le decimos más bien a Cristo: aprueba esto, en lugar de decirle al Señor: o sea, ¿qué te parece este plan? Esto ha venido a mi corazón, si viene de ti, de tu parte, si es el Espíritu Santo, confirma. Y tantas otras cosas. Yo creo que usted y yo somos testigos de muchos hermanos que en realidad Cristo no es el Señor. Este tema, el tema del señorío de Jesucristo, analizándolo, meditándolo, en realidad me lleva a mí a un autoexamen, a autoexaminarme y ver mi historia y decir: Señor, la verdad que hay áreas de mi vida que yo decía que estaban sometidas a ti, pero hoy día me doy cuenta que cuántas veces dijiste, eh, haz esto, y yo no lo hice, e hice lo que por lógica tenía que hacer, ¿verdad? Y no lo que tú me dijiste, ¿verdad? Por eso, querido hermano, nosotros tenemos que tomar de ejemplo eh, a grandes hombres de Dios, uno de ellos el apóstol Pablo, pero el primer modelo es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí habla, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8, que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿no?,
nosotros nos aferramos todavía a ese espíritu anarquista, nos aferramos a no hacer, a tener o a poner el yo primero, antes que el señorío de Cristo. Nos aferramos todavía a esos instintos carnales de- del yo, a nuestros deseos. La Biblia nos enseña de que debe de haber este sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tenemos que despojarnos, la Biblia nos enseña, del viejo hombre. Tenemos que ser transformados, tenemos que renovar nuestra mente. Tiene que haber un cambio de mente, ¿verdad? Comenzando, por supuesto, aceptando ese señorío de Jesucristo, lo que Él nos diga, tenemos que hacer. Él es el amo, Él es el Señor, Él es el Señor. Yo a veces digo, yo he trabajado hoy día como chino, porque al chino le pagaban. Los chinos trabajan duro, pero le pagan. Algunos dicen, yo he trabajado como esclavo, como negro. Negro no le pagaban, era esclavo. ¿Entiendes? Entonces, eh, el esclavo tenía que someterse, no tenía pago, no tenía nada, obediencia un 100% a la, un 100% a la. Abusaban de ellos, pasaban por encima, ¿verdad? De de la persona. Si le querían, le quitaban la vida. ¿Mm? Y aquí se está hablando de un señorío donde el Señor es Jesucristo y Él desea lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Ya? Y se pone como modelo, cómo Él se sometió, cómo Él se despojó de cosas que no eran malas, eran buenas, por supuesto, sino que Él se humilló para darnos ese ejemplo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia. La obediencia es la evidencia de de que Cristo es nuestro Señor. La obediencia a su palabra, la obediencia, el sometimiento a su palabra, ¿verdad? Graba de los grandes hombres de Dios. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo también de Cristo. Pablo, desde el momento que él se convirtió, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y en ese tiempo, la palabra Señor no es como la palabra que nosotros usamos comúnmente, el señor Álvaro, el señor Teódulo, ¿verdad? Una persona. No, no. En ese tiempo era eh, un término de respeto, de, de gobierno, de autoridad, ¿verdad? Al César le llamaban Quirios, ese era el término que se usaba en el griego, Quirios. Entonces, una palabra muy importante, y Cristo es nuestro Quirios. Si yo hago memoria de tantos hombres de Dios que que han sido levantados en la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta de que son pocos lo que han impactado y siguen impactando en estos tiempos. Hablábamos hace unos momentos sobre Finney, por ejemplo, un hombre que impactó, Dios lo usó en un ayudamiento.
y hasta hoy día se lee sobre su biografía. Moody, otro hombre, otro hombre que no fue a un seminario, no tenía ese nivel que muchos hoy en día tienen, doctorados, maestrías, pero se habla de él, dejó un gran legado, y otros que han tenido doctorados, han tenido maestría, tienen, inclusive han tenido iglesias gigantes, a la verdad que no se habla de ellos, porque al final de sus días, lamentablemente mostraron de que Cristo no tenía el total control de sus vidas, el señorío de sus vidas, ¿verdad? Y eso es lo que dice Jesucristo. Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso es lo que nosotros, lamentablemente, hoy día, nos pone de ejemplo aquí nuestro Señor Jesucristo, como cuando Dios nos bendice ministerialmente y tenemos acceso a la riqueza y comenzamos a almacenar, almacenar. Por eso le hablo de Moody. Moody levantó orfanatorios, institutos, no teniendo el conocimiento que hoy día muchos tienen, y él murió pobre, pero dejó un legado tremendo donde hasta ahora se le recuerda. Y hay otros líderes que en realidad han tenido tanto y tienen tanto hoy día, y, y no es que esté profetizando, no es que esté profetizando, estoy seguro que ellos van a morir, van a pasar los años y poco se habla, poco se habla. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, ¿verdad? No se puede servir a dos señores. Con esto no quiere decir de que uno no puede tener riqueza, sí, puede tener riqueza, pero no puede ser el centro de nuestras vidas. Es el centro de nuestra vida, el que es el Señor de nuestra vida, es Cristo, y todas las bendiciones que yo pueda tener materialmente, muchas de ellas invertir en el reino, como lo hacía Moody. Moody hizo un buen uso de todas las riquezas que él recibía en su ministerio, ¿verdad? Y dejó, como le digo, un testimonio que hasta hoy día se puede hablar de él. No se puede servir a dos señores. El único Señor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo quiere ser el Señor de nuestra vida. Él quiere ser el Señor de nuestra vida. Como le mencionaba hace unos instantes, hay muchas cosas que nosotros anhelamos hacer y estamos haciendo. Algunos tener una profesión, algunos eh, llegar al matrimonio, tener hijos y hacer diversidad de cosas, levantar un negocio, empresa, pero en todas estas cosas, Cristo debe ser el Señor. Cristo debe ser el Señor de tu empresa. Cristo debe ser el Señor de tu matrimonio. Cristo debe ser el Señor en tu trabajo, en tu vida, ¿verdad? Y todo en realidad va a funcionar. Él quiere ser el Señor. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Ya? 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjese que aún en la comida, y eso lo hacemos, ¿verdad? Hacemos cuando vamos a comer, no sé, por un lomo saltado, un ají de gallina, oramos, le damos gracias a Dios. Yo siempre le digo, Señor, gracias por este alimento, vienen de tus manos, ¿verdad? Porque vienen de Él, porque Él es el Señor de todas las cosas, Él es el que me provee de los alimentos, me provee de fuerza, me provee de todas las cosas para, para disfrutarlas.
La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Entonces Jesucristo quiere ser el Señor de nuestra vida. Y en esta noche esa es una pregunta que le hago a usted. Él quiere ser Señor de tu vida. Porque siendo Él el Señor de nuestras vidas, en realidad lo ponemos a Él en todo lugar, en la casa, en los hijos, que Él reine, que Él gobierne, ¿verdad? En el trabajo, en el matrimonio, en lo mínimo, hermanos, vendrán pruebas, vendrán tempestades, el río va a venir con ímpetu, ¿verdad? Soplarán los vientos que tipifican pruebas, dificultades en esta vida, pero todo lo que usted haga va a permanecer, porque es el Señor quien nos está guiando, es el Señor quien les dijo qué es lo que tenían que hacer, porque Él es el Señor y amo de todas las cosas. Y Él va a guardar y va a hacer que todas las cosas funcionen dentro de su hogar, dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de cualquier instancia. Pero para eso tenemos que dejar de que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Así que toma esa decisión. Si hay alguna área de su vida que todavía no ha rendido, y es evidente, ¿verdad? Cuando a mí anteriormente un policía de repente por ahí me paraba, me enardecía el corazón, mi interior, y lo insultaba o le decía cosas ofensivas, ¿verdad? Por el concepto que yo tengo de ellos, no quería someterme, ¿entiendes? Entonces, hoy día las cosas han cambiado. Se les debe respeto, ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Mis padres, de igual forma, sometidos a los padres, no importa cómo ellos hayan sido, no interesa. El asunto es que la Biblia nos manda, si Cristo es el Señor, obedecer lo que Él nos dice en su palabra. Y todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Lo que Él le diga, hágalo. Por eso está el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Él quiere habitar totalmente en nuestra casa, ¿verdad? Que somos nosotros, no somos templo del Espíritu Santo, somos casa de Dios. Dios habita en nuestra vida, pero Él quiere, ¿verdad? Quiere gobernar totalmente la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros en esta noche puede decir, amén? Señor, aquí está mi corazón, aquí estoy. Quiero hacerlo, quiero que tú seas mi Señor en todas las cosas, ¿verdad? Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos invitas, Señor, a darte lugar en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestra casa, en el matrimonio, ¿verdad? En nuestro trabajo, en todo lugar, en nuestro caminar diario, aún en los alimentos, Señor. Tú seas el Señor, tú eres mi Señor. Y quiero que siempre, Señor, tu influencia en el poder del Espíritu Santo, Señor, llegue a lo más profundo de mi ser. Que nada quede fuera de ti, sino que tú lo controles todo. Porque nosotros como humanos a veces no sabemos por dónde ir, Señor. Y elegimos mal, escogemos mal. Nos cuesta, Señor. Así que en esta noche nos rendimos a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.